Desde pequeños se nos enseña a contar desde el 0 a 9, con todos sus símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que se llega al número 9, nos quedamos sin numerales a seguir, y para continuar con esta sucesión, añadimos una cifra más, pero reiniciando este mismo patrón, y así hasta el infinito. Esta intuición hace bastante conveniente el conteo de las cosas. Un dígito lo denominamos unidad, y si le añadimos otro dígito se llamaría decena, otro más se llamaría centena, y con cada dígito añadido a la expresión estaríamos aumentando la magnitud de esta. Ahora, entender esto no es tan difícil, pues entendemos que por ejemplo el número 99 contiene 9 lotes de decenas y 9 unidades. A este sistema lo conocemos como el sistema decimal, un sistema de base 10, un sistema en el cual tenemos 10 opciones para escoger en nuestra expresión. Esta necesidad de establecer un sistema numeral para expresar las cantidades de elementos de un conjunto finito proviene de una operación tan primitiva como lo es el conteo. Contamos cosas para determinar, para saber y para asignar un valor numérico a un grupo de objetos. Existe evidencia arqueológica de que los humanos contaban cosas desde al menos 50.000 años antes. Esto para tener datos de miembros de la tribu, animales cazados, propiedades y deuda. Y pues, ¿cómo no?, la cantidad de suscriptores de este canal. Ya que estás viendo este video, si te gustan videos de similar temática, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Así podemos incrementar ese pequeño contador que tienes ahí. A medida que el ser humano ha ido desarrollándose, este sistema decimal nos ha venido de maravillas, pues con ella hemos podido cimentar las bases para el desarrollo económico, social y científico que hemos estado viviendo. Esto hasta entrar en la era de los dispositivos electrónicos. En esta era de la que vivimos actualmente, los dispositivos electrónicos forman parte crucial y esencial de nuestras vidas. Toda esta maravilla ha estado emergiendo gracias a un componente creado en 1947, el transistor. La invención del transistor viene a mejorar lo que venía haciendo los tubos de vacío en los circuitos electrónicos, la de poder regular el paso de corriente eléctrica. No profundizaremos en cómo funciona este proceso para un tubo de vacío, pues el mismo concepto se aplica al transistor. Un transistor contiene 3 partes que están formadas por materiales semiconductores. Estas 3 partes son colector, base y emisor. A simples rasgos, el emisor emite portadores de carga, mientras que el colector los recibe. La base, la parte que está en el medio de estas 2 partes, es la encargada de regular el paso de estos portadores. Dependiendo de la polaridad que la base tenga en cierto momento, existirá o no un flujo de electrones de emisor a colector y viceversa, dependiendo del tipo de transistor. Gracias a este proceso, la electrónica hace uso de 2 tipos de estados, el encendido y apagado, la que pasa corriente eléctrica y la que no, verdadero o falso, respectivamente. Y pues, ¿a esto qué se recuerda? Pues sí, a un sistema numeral de base 2, lo que conocemos como sistema binario. El sistema binario viene dándose desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el año 1703 con la publicación de Gottfried Wilhelm Leibniz en su artículo Explicación de la arithmétique binaire, o en español, Explicación de la aritmética binaria, donde recoge y recopila toda información respecto al uso de ceros y unos en el sistema binario. La palabra binario se refiere a uno o al otro, 2 opciones, nada más. Los símbolos usualmente utilizados en el sistema binario es el 0 y el 1. El 0 representa un estado apagado, mientras que el 1 encendido. Ok, es entendible hasta este punto que tenemos 2 símbolos para este sistema. Pero, ¿cómo realizamos operaciones matemáticas con ellas? ¿Cómo contamos? Es importante recordar la misma forma de pensamiento que tuvimos con el sistema decimal y trasladarlo a este sistema, ya que no difieren tanto. Para esto, veamos cómo se representan los valores en el sistema decimal. Tenemos el número 135. A este número lo dividimos entre cada dígito por su posición. El conteo de la posición comienza desde 0. Ahora, cada dígito se multiplica por el resultado de las potencias de base 10 a la posición del dígito. Y así tenemos de ese dígito en decimal. Por lo tanto, para obtener el número debemos de sumar todos estos dígitos. Si nos pasamos al sistema binario, el procedimiento sería el mismo, nada más que la base en vez de 10 sería 2. Tomemos por ejemplo este número, 1, 0, 1, 1.
Separamos cada dígito y lo hacemos multiplicar por la potencia de base 2 a la posición del dígito. Una vez obtenido esto, se suma y nos debe dar el valor decimal. Ahora, si esto parece confuso, tomemos otro ejemplo en binario que sería más intuitivo. Comencemos por el 0. El 0, si le añadimos una unidad, entonces sería 1. Ahora, si le añado otra unidad, ¿cómo haría? Bueno, de la misma manera que lo hacemos con el sistema decimal, lo podemos hacer en el sistema binario. La misma lógica aplica. Añadimos su 1 hacia la izquierda, mientras que el dígito actual en el que estamos posicionados vuelve a ser 0. Ahora tenemos el valor 2 en el sistema decimal, y así seguimos el patrón hasta donde se quiera. Todo lo que hemos visto hasta ahora forma parte de la representación de números enteros en la computadora. Pero, ¿qué pasa con los números con decimales? Este tipo de representación se denomina número de coma flotante, y su representación va más allá del alcance de este video. Ahora, una vez establecido este sistema binario, es posible realizar todo tipo de operaciones matemáticas, desde la suma y resta hasta la multiplicación, división y exponenciación. Pero antes de llegar hasta allá, ¿cómo hacemos para que las computadoras realicen estas operaciones aritméticas? No nos adentraremos a los detalles eléctricos, ni nada por el estilo, pero démosle la bienvenida al álgebra booleana. Introducido por George Boole en 1847 en el libro El análisis matemático de la lógica, el álgebra booleana hace uso del sistema binario, pues representa sus valores como verdadero y falso, ceros y unos. A diferencia del álgebra elemental que describe operaciones numéricas tales como la suma, resta, multiplicación y división, esta describe operaciones lógicas. Y las operaciones básicas de este álgebra son la operación de AND, conjunción, verdadero solo si los operandos también son verdaderos. La operación de OR, disyunción, verdadero solo si al menos uno de los operandos es verdadero. Y la operación de NOT, negación, invierte el valor del operando, de falso a verdadero y de verdadero a falso. Ahora, estas no son las únicas. Existen otras operaciones que son formadas por las composiciones de estas operaciones básicas. Teniendo esto en cuenta, si juntamos dos variables y las ponemos a realizar estas operaciones, obtendremos lo que se denomina la tabla de la verdad. Ahora, estas operaciones están representadas gráficamente como compuertas lógicas, donde es posible combinarlas para realizar operaciones lógicas más complejas. Y esto es súper importante, porque gracias a estas combinaciones es posible confeccionar circuitos que realicen las operaciones básicas descritas en el álgebra elemental, es decir, poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, este es el circuito de un semisumador, donde toma dos entradas y las hace pasar a través de esta combinación de compuertas lógicas, produciendo dos salidas. Una, que es la salida de la suma, y la otra, la de acarreo, que representa el desbordamiento hacia el siguiente dígito. Es decir, cuando llegas al máximo de dígitos y necesitas añadir una unidad más al dígito de la izquierda. Circuitos como este y muchos otros más que realizan operaciones complejas existen, y de hecho están implementados con millones o hasta miles de millones de transistores a una escala tan pequeña que actualmente puede rondar en decenas o unidades de nanómetros, por lo tanto más pequeño que una célula. Todo esto en el procesador que tienes. Así que sí, tu procesador consiste mayormente de muchísimas compuertas lógicas juntadas estratégicamente para seguir las tablas de verdad, que al final producen resultados basados mediante instrucciones dirigidas. Ahora, tomemos un respiro, y sé que la mayoría de nosotros tiene la pregunta de ¿por qué tuvo que ser el sistema binario? ¿Por qué no pudo ser, un sistema ternario o uno cuaternario? ¿Por qué binario? Y esto tiene que ver con el problema de reconocer una señal eléctrica. Si tenemos dos estados que reconocer, todo es mucho más simple. Un estado en el que no pasa corriente y la otra en la que sí pasa. Pero ahora supongamos que añadimos un estado más, convirtiéndolo en un sistema ternario. Ahora surge la problemática de reconocer tres estados. Uno donde no pase voltaje, otro donde pase voltaje y otro donde se tenga un voltaje intermedio de estos dos. Es importante reconocer también el pasado, pues el problema de reconocer estados era muy difícil de resolver. Y las soluciones, pues, digamos así que no eran tan fiables. Por lo tanto, la industria optó por el sistema binario. Con esto dicho, existen computadoras desarrolladas con el sistema ternario, pero la verdad no han atraído mucha atención hacia una investigación más profunda. De hecho, la lógica ternaria es más eficiente que la binaria,
Pero pues digamos así que la falta de investigación y desarrollo hacia esa dirección hace que este sistema sea un descarte inmediato. Pero quién sabe, ahora que hemos llegado casi al límite de poner transistores tan pequeños a niveles casi cuánticos, puede a lo mejor reavivar el interés por este sistema, o a lo mejor no, pues existe otro competidor, las computadoras cuánticas. Por lo tanto, todo lo decidirá el futuro. Y hasta aquí el video, y nos vemos hasta la siguiente abstracción.